Hola a todos, bienvenidos Pastor Gerardo, bienvenidos a esta última capacitación de maestros de la red de niños de la Iglesia Centro Familiar de Adoración. Estamos felices y les damos a todos ustedes la bienvenida en nombre de nuestros queridos pastores, el pastor Emilio, la pastora Betania también, que siempre están orando por ustedes, pastor. Y queremos felicitarles también aprovechando este momento, porque a pesar de la pandemia, ustedes ahí estuvieron al frente, trabajando, sirviendo, por supuesto, a la manada pequeña. Y hoy, por supuesto, la idea es compartir con ustedes esta última capacitación, cerrar de esta manera con este broche de oro este año, pero también dejar abiertas las puertas porque el año que viene entramos con todo, ¿verdad, pastora? Así mismo, pastor. Y que quiero mencionarles y recordarles a todos ustedes, maestros, pastores de niños, coordinadores, responsables de los comedores Coeyú, a todos los Centros que de están, transformación. Centro de Transformación, Sí. Coeyú, a todos los que están trabajando con niños. Este pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que dice lo siguiente, y esta palabra es para vos y es para todos nosotros. Dice, Pablo le decía a Timoteo lo siguiente, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya, qué tremendo, me impacta esto, por la imposición de mis manos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, el don de Dios, ese don no es de Pablo, no es nuestro, es de Dios mismo que ha depositado en tu corazón para que de esa manera puedas servirle al Señor y ser un instrumento poderoso en sus manos para bendecir a su manada pequeña, los niños. Así mismo, pastor. Oramos y entregamos esta capacitación en las manos de nuestro buen Dios. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús te entregamos esta última capacitación del año. Que cada enseñanza, Señor, que podamos compartir sea para edificación, para desafiarnos y para enriquecernos aún más, Señor, para servir mejor y con excelencia a tu manada pequeña, a los niños de los cuales es el reino de los cielos. Así que te entregamos esta capacitación, todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén. Bueno, y ahora queremos compartir con todos, pastora, un tema muy importante, ¿verdad? Totalmente. Queremos hablarles acerca de la naturaleza de tu llamamiento. ¿De dónde procede tu llamamiento? El origen de tu llamamiento, porque nosotros consideramos que sobre cada uno de ellos y sobre nosotros también hay un llamado. Un llamado. Y ese llamado no es un llamado humano, sino que es un llamado divino. Divino, así mismo. Entonces, la naturaleza de tu llamado, y en Romanos en el capítulo 11, versículo 29, pastora, dice lo siguiente, y les invitamos a ustedes también para que abran sus Biblias allí. En Romanos 11, 29 dice, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios es el que llama, pastora. Así mismo. Dios es el que llama. Eso es bueno que tengan ustedes presente en sus corazones y en todo su ser. Dios es el que llama. Dios es el que nos llama. Y su llamado es irrevocable. ¿Qué quiere decir eso? Que es irreversible. No hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar. Eso quiere decir también que Dios no desiste. Quiere decir que Dios no se arrepiente. ¿Por qué, gente? Porque confía en nosotros. Confía en vos, confía en cada uno de nosotros. Y eso es lo espectacular, pastora, que aún siendo nosotros imperfectos, también limitados, sin embargo, Dios deposita en nosotros su confianza, nos capacita con esos dones para que nosotros desarrollemos la tarea y la misión que Él nos encomienda para este tiempo, pastora. Y aquí, pastora, aplica también lo que dice la palabra del Señor, que aquel que decidió poner sus manos en el arado tiene prohibido mirar atrás. Exacto. Entonces decimos que tu llamado, que el llamado de Dios es irrevocable. El trato lo hacemos con Dios y con Él permanecemos. Así mismo es. Y entender en este momento, pastora, que Dios en el pasado usó
a personas para bendecir. Siempre Dios ha usado Siempre, a personas siempre. con el propósito de bendecir. Y en el pasado, por ejemplo, Dios usó a personas. Y personas comunes como nosotros, no eran personas superdotadas, no eran personas especiales, no eran personas, ¿verdad? De repente, no sé, sin embargo. No eran tal vez letrados, no eran personas con Exacto, títulos, así mismo. pero eran personas con un corazón Eso, dispuesto. ahí la clave. Un corazón dispuesto a obedecer ese llamado de Dios. Así mismo. Y por ejemplo, le tenemos a Abraham. Dios levantó y usó la vida de Abraham, ¿para qué? Para formar al pueblo de Israel. Porque Dios tenía en mente, dentro de su proyecto, dentro de su esquema, Dios tenía en mente formar un pueblo santo, un pueblo que sea, que salga un poco de lo tradicional, por decirlo así, porque en aquel tiempo lo tradicional era que el pueblo sea politeísta. Adoraban a varios dioses, ¿verdad? Sí. Pero lo que Dios quería era formar un pueblo santo, apartado para el monoteísta, que le adore solamente al Dios verdadero. A un solo Dios. A un solo Dios. Entonces Dios tenía en mente al pueblo de Israel. Pero ¿cómo iba a formar al pueblo de Israel? A partir de una sola persona. Y esa persona era Abraham. Sí, Dios vio el corazón de Abraham. Y dice la Biblia que le quitó incluso a él de un ambiente idolátrico, de idolatría, porque su papá y toda su familia eran idólatras, y Dios le quitó de ahí a Abraham. De un lugar, de una tierra pagana, sí. Dios le sacó y hizo de él un instrumento para bendecir a todo un pueblo. A todo un pueblo, porque de Abraham, de los lomos de Abraham, nace lo que hoy conocemos el pueblo de Israel, para que después de medio del pueblo de Israel nazca el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bien, no solamente Abraham le usó a Israel no solamente a Abraham Dios le usó en el pasado, sino también a Moisés. Dios también levantó y usó la vida de Moisés, ¿para qué? Para liberar a Israel de la esclavitud. Y me viene a la mente la historia bíblica de cuando su mamá le llevó a Moisés y le puso en una canastita de mimbre que ella misma trabajó con sus manos, en un tiempo donde había un decreto de matar a todos los niños. Sin embargo, ese Dios todopoderoso, ese Dios que sabe todo, ese Dios que te llamó a vos, que nos llamó a nosotros, ya tenía preparado lo que sería la vida de Moisés. Entonces, en una canastita, lanzado en un río tal vez peligroso, en un río, pero Dios tenía un propósito con que Moisés fuera rescatado por nada más y nada menos que la hija del faraón. Sí. Pero ¿para qué fue rescatado? Para liberar al pueblo también de Israel de la esclavitud de Egipto. Así mismo es, pastora. Entonces siempre lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces, si Dios le levantó a Moisés, es para usar su vida como un instrumento para, en este caso, libertar a Israel de la esclavitud de los egipcios, ¿no es cierto? Y lo logró. Así y lo logró porque ustedes saben la historia de Moisés. Y no solamente a Moisés y a Abraham, sino que también levantó y usó a otra persona, en este caso Josué. ¿Sí? ¿Para qué le usó a Josué? Para poseer la tierra prometida. Porque la tan anhelada tierra prometida. La tierra donde fluye leche y miel, porque en aquel tiempo Moisés, que era el líder que le libertó a la esclavitud, ya estaba anciano, ya tenía suficiente edad, ya estaba anciano, ya estaba entrando en los últimos días, la última etapa de su vida. Sí. Entonces Dios ya comenzó a levantarle a Josué y le preparó a Josué, ¿verdad? Le capacitó a Josué, ¿verdad? Para que él se levante y reemplace a Moisés y que con él el pueblo pueda cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y así fue, pastora. Así mismo, sí. Así fue. Ahora, otro personaje más, o sea, otros personajes más que Dios utilizó en la antigüedad, por ejemplo, fueron a los reyes, ¿verdad? Sí. Levantó y usó la vida de los reyes, ¿para qué? Para gobernar a su pueblo. Gobernar al pueblo. Cuando el pueblo necesitaba orden, cuando el pueblo necesitaba un gobierno, ¿verdad? Entonces Dios levantó a los reyes para gobernar a su pueblo, para que haya orden, para que haya liderazgo y para que el pueblo pueda andar, ¿verdad? Por buenos caminos, aunque algunos reyes, ¿verdad? No fueron tan buenos que digamos, pero hicieron lo bueno, no hicieron lo bueno, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios. Así mismo, pero Dios siempre en su gran amor trataba siempre de rectificar eso, ¿verdad? Y volver otra vez a encaminarle al pueblo, pero ahí estaban los reyes
que fueron levantados hablando de reyes buenos, ¿verdad? Y sus vidas fueron usados para bendecir al pueblo, gobernando al pueblo. Y también, ¿sabe qué, pastora? Levantó y usó la vida de los sacerdotes también. Para guiar al pueblo en su vida espiritual. Tomemos en cuenta que antiguamente, ¿verdad? Ellos tenían sus lugares de encuentro, exacto, donde ellos tenían que encontrarse con Dios, y los sacerdotes eran las personas claves para poder guiar al pueblo a tener esa comunión, exacto, con el Dios Todopoderoso. De ahí que es tan importante recordar un poquito que todas estas personas de quienes estamos hablando y estamos mencionando tuvieron su llamamiento, un llamamiento santo. Así mismo, y también aparte de los sacerdotes, levantó y usó la vida de los profetas también, sí, pastora. ¿Para qué? ¿Qué hacían los profetas? Para animar, para, sí, enseñar y para exhortar al pueblo, ¿verdad? La gran mayoría de estos profetas fueron levantados en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba totalmente desenfocado de las cosas de Dios. Estaban detrás de ídolos, sí, estaban detrás de cosas que no tenían nada que ver con Dios, ¿verdad? Entonces estaban desviándose realmente del propósito con el cual Dios había creado al pueblo. Entonces, en esta situación, en esta circunstancia, Dios levanta a los profetas para persuadirles al pueblo, para que vuelvan nuevamente a sus buenos caminos. Y entonces también estos profetas, aparte de animar y aparte de enseñar, también exhortaban al pueblo a que vuelvan. En este caso, por ejemplo, le tenemos por citar a Isaías, a Jeremías, sí, a Ezequiel. Que exhortaban al pueblo para que se vuelvan a Dios, para que vuelvan a poner su atención en Dios. Entonces, la labor de los profetas en aquellos tiempos era sumamente importante también ante el pueblo y para el pueblo. Así mismo, también no podemos dejar de mencionar que Dios levantó y usó la vida nada más y nada menos que de Jesús. Wow. Aleluya. Su único Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para traer perdón, para traer libertad y para traer salvación a la humanidad. Qué maravilloso es saber que Jesús se puso enteramente en las manos del Padre para que a través de Él la humanidad pueda alcanzar perdón, pueda alcanzar salvación. Miren, qué maravilloso es cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y cuando podemos entender lo importante que es ese llamamiento santo que está sobre tu vida. Que cuando vos estás preparando tus clases para enseñar a los niños, cuando estás en tu casa, decíamos al principio que ese fuego de ese don de Dios pueda arder siempre en tu corazón, para que vos con pasión, con amor, con ánimo, puedas enseñar a los niños. Jesús se puso en las manos de su Padre y obedientemente, Él cumplió con su misión. Así mismo, pastora. Y después, viniendo un poquito más para acá, también no podemos dejar de recordar que levantó y usó la vida de los discípulos, que posteriormente se convirtieron en apóstoles, sí, ¿verdad? Porque Jesús les encomendó esa magna tarea de seguir proclamando las buenas nuevas y seguir haciendo la obra de Dios en el mundo. Entonces los discípulos también fueron usados, los apóstoles posteriormente, ¿verdad? Fueron usados por Dios con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Seguir la obra que Jesucristo comenzó, de establecer el reino y extender el reino, proclamando las buenas nuevas de salvación, y así fue. Entonces se fue creando y formando lo que hoy es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y así entonces, haciendo todo un recuento de los tiempos antiguos, vemos que Dios siempre ha levantado personas. Como decíamos, levantó a Abraham, levantó a Moisés, levantó a Josué, levantó a los reyes, levantó a los sacerdotes, a los profetas, a Jesús mismo levantó con un propósito, a los discípulos y apóstoles también con un propósito. Nada Dios hace en vano. Exacto. Les capacitó a todos ellos, ¿verdad? Con su misma presencia a través de su Espíritu Santo, para que ellos puedan hacer la obra de Dios y de esa manera concretar lo que Dios tenía planeado para la humanidad. Y la pregunta es, ¿y hoy Dios sigue usando a personas para bendecir, pastora? Totalmente, Pastor Gerardo. Toda esa gente maravillosa
que está ahí mirando esta capacitación y que año tras año están participando de ella, están recibiendo las enseñanzas, están recibiendo las instrucciones para luego poner en práctica en la vida de nuestros niños. Y recuerden que todos los niños de Paraguay necesitan a Jesús en sus vidas. ¿Y qué es lo que estamos queriendo decirte con esto? Que hoy, todavía hoy, en este año 2021, Dios sigue buscando personas que quieran ponerse en la brecha para que puedan resultar de bendición a los niños de nuestro país. Así mismo es, pastora. Entonces usa a personas que estén dispuestos a servir. Así mismo. Y esto me hace acordar una canción. ¿Quieres que te cante esa canción? Canta, pastor, por favor. Dice así más o menos esta canción. Gente muy humilde, Dios usa. Gente muy humilde, Dios usa individuos como tú y yo, que estén dispuestos a servirle a Él. ¿Te gustó, pastora? Pastor, te aplaudo. Ministerio de la Alabanza. Prontamente hasta ahí nomás, ¿verdad? va a estar en la alabanza también. Excelente. Bueno, entonces Dios quiere usar siempre a gente muy humilde, con corazones sinceros, derramados delante de su presencia, con un ¿verdad? corazón dispuesto. Sí, así mismo, pastora. Y al mismo tiempo también les capacita. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo. Les capacita por medio de su Espíritu Santo para cumplir eficazmente con ese llamado. O sea, no es que Dios le dice, vení un poco, yo quiero usar tu vida y le deja nomás así. No, sino que le capacita por medio de su Espíritu Santo. Así es que damos gracias a Dios por su Espíritu Santo, que está a nuestra disposición, que está en nosotros, y es el Espíritu Santo lo que nos capacita y nos usa en ese lugar donde Dios nos pone para servir a Él. Así es que cada uno de ustedes están capacitados por el poder del Espíritu Santo para que ustedes puedan desarrollar todo su potencial, el potencial de Dios en ustedes y a través de ustedes, para que puedan desarrollar eficazmente la labor que Dios les ha encomendado. Y es importante, pastora querida, en este punto resaltar que Dios es el que reparte los dones y ministerios. Así mismo. Dios reparte los dones y los ministerios. Ministerios es la tarea que Él nos encomienda, la tarea que tenemos que realizar. Y los dones son las capacidades que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo para desarrollar ese ministerio que Él nos encomienda. Por ejemplo, leemos en Efesios 4:11. ¿Qué dice en Efesios 4:11, pastora? Dice la palabra del Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y saben qué? Sigue diciendo la palabra. ¿Para qué Dios los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que vos fuiste perfeccionado, fuiste llamado por Dios para ser un instrumento de bendición, ser un canal de bendición para los niños aquí de la iglesia donde vos estás, del lugar donde Dios te ha puesto. Así mismo. Entonces el objetivo de esa impartición, gente, dice hasta que, esa es una palabra, una expresión clave, hasta que. ¿Y qué es lo que es hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todo conlleva un plan estratégico de Dios, ¿verdad? Sí. Y no solamente tiene ese objetivo, sino también tiene un propósito, el propósito de la impartición que encontramos en Efesios 4:14. ¿Qué dice en Efesios 4:14? Dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y pastor, aquí es bueno mencionar algo que siempre hemos enseñado en las capacitaciones, que hemos repetido una y mil veces.
Dios nos llamó, cierto, con un llamamiento santo. Y todos nosotros sabemos que no estamos ahí para entretener, para jugar con los niños. Estamos para enseñarles la palabra de Dios y para que esta palabra que acabamos de leer pueda ser una realidad. Que los niños puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. De ahí la importancia de tu llamamiento y de que vos puedas realmente entender de lo privilegiado que somos nosotros, de que un Dios todopoderoso use nuestras vidas para poder enseñar a su manada pequeña. Así mismo, entonces estos niños van a ir creciendo fuertes, van a ir creciendo enraizados y entonces van a ir creciendo con el conocimiento de Dios a través de su palabra y van a estar preparados para que nada les desvíe de ese camino correcto que los maestros han impartido en la vida de los niños con la enseñanza. Entonces, Pastor, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y sigue diciendo el versículo 15, Sí. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y esa es la meta final. Esa es la meta Esa final es la meta final de la todo impartición. maestro que recibió Sí. esa gracia, ese don, esa impartición. Así mismo, para que crezcamos, ¿verdad? Y seamos como Cristo Jesús. Aleluya, qué tremendo. Y entonces, ¿qué podemos decirle hoy a todos ellos, pastor, a los maestros, a todos los que nos están mirando en este momento? Que hoy vos sos parte de ese llamado. Sí, Señor. Así Hoy mismo. cada uno de ellos y nosotros también, ¿verdad, Así pastora? mismo, Somos somos parte de ese parte. llamado en este tiempo, en esta actualidad en que estamos viviendo. Entonces, por lo tanto, sos un privilegiado, sos una privilegiada, somos privilegiados, gente, porque Dios nos llamó para este tiempo, Dios te llamó para este tiempo, pudiendo haberle llamado a cualquier otro, sin embargo, te eligió a vos y te llamó a vos en este tiempo. ¿Para qué? Para enseñar la palabra, nada más y nada menos que a su manada pequeña. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Para instruir y guiar la vida de los pequeños, pastora. Para Así mismo. instruir y guiar la vida de los pequeños. Para enseñarles a amar a Dios y su palabra y crecer en el conocimiento suyo. O sea que es algo grandioso que cada uno de nosotros hacemos en este tiempo, ¿verdad? Por eso siempre les animamos a los profes, a los maestros y les decimos, es un privilegio. Y en estos tiempos que nos tocó vivir, de que estuvimos tal vez encerrados con la pandemia, hemos estado tal vez en nuestros hogares sin poder estar en contacto con los niños. Nosotros queremos decirles y recordarles hoy, el pastor y yo, de que ese llamamiento santo está sobre tu vida. Y hoy que ya las puertas se van abriendo en la iglesia, queremos recordarte que los niños te esperan. Los niños esperan que vos puedas estar ahí listo en la brecha para seguir enseñándoles a ellos la palabra de Dios para que sigan creciendo. Ahora hay una realidad, pastor. Muchos de los niños que tal vez estaban en la clase de 3, 4 años, ellos crecieron. Casi fueron 1 año, 8 meses más o menos de encierro sin estar en contacto con ellos. Pero ¿saben qué? Ellos hoy van volviendo a la casa del Señor y están ahí listos para encontrarte a vos maestra, a vos maestro, a vos pastor de niños, coordinador a coordinador, vos que tenés ese llamado santo sobre tu vida, te animamos a que le digas al Señor, presente, heme aquí, estoy dispuesta, estoy dispuesto a seguir adelante. Así mismo. Y quiero compartir lo que dice Gálatas 6:9. ¿Sí? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Wow. Entonces, no desprecies tu llamado, no desprecies tu labor. Lo que estás haciendo no es casualidad, no es un llamado hecho por hombres, es llamado de Dios mismo que te capacitó a vos para que en este tiempo puedas sembrar en la vida de los niños. Y a su tiempo, si es que no desmayas, si es que no desmayamos y no tiramos la toalla por el camino, Sí. vamos a ser partícipes de lo que Dios va a hacer en la vida de esos niños. Yo quiero decirte en este momento
que esa siembra que estamos haciendo en la vida de los niños va a tener su fruto y vamos a tener abundante cosecha. Esos niños que hoy están siendo impartidos con la enseñanza de la palabra de Dios y donde a lo mejor vos sos el maestro, la maestra, ¿verdad? Sí. Esos niños mañana pueden ser el futuro presidente de la República, van a estar Así sentados en silla de autoridad. Así oramos, así Claro. pedimos a Dios. Y entonces cuando eso suceda, vas a decir vos, wow, yo estuve impartiéndole la enseñanza a este que hoy es presidente de la República. Y a lo mejor no vas a ver tal vez eso pronto, pero el día de mañana tus oídos inclusive pueden escuchar del testimonio de aquel que un día estuvo en tu clase, aquel niño, aquella niña que pasó por tus aulas, que vino y que fue enseñado, que fue instruido con gracia, con sabiduría, con ese compromiso que vos hiciste con Dios. Así que nosotros te animamos a que no bajes los brazos. Así Es mismo. tiempo de levantarnos, es tiempo de sacudirnos, es tiempo de decirle a Dios, presente, heme aquí, Señor, Así mismo. envíame a mí. Entonces, pastora, ¿qué podemos decir en conclusión? Lo que queremos decir en este momento es que Dios siempre ha levantado y usado a personas para bendecir en todo tiempo, con un propósito. Siempre. Y hoy Dios te ha levantado para usarte y para bendecir a su manada pequeña. Y queremos decirte también en este momento que si la pandemia te ha desanimado o te ha desenfocado de tu llamado, hoy tenés la oportunidad de renovar tu compromiso con el Señor. Así Recordá que Dios te llamó y Dios te capacitó y no hay ninguna pandemia ni ninguna obra de las tinieblas que tenga que desenfocarte y desanimarte. Así que te animamos en este momento a confiar en el Señor y a entender lo que dice acá la palabra en 1 Corintios 15:58. ¿Qué dice, pastora? 1 Corintios 15:58 dice la palabra del Señor, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Tu trabajo en el Señor en estos tiempos no es en vano. Así mismo, pastor. Entonces ahora queremos orar con todos ellos y animarles y llevarles a este punto. Como les decíamos, si la pandemia o una situación que ha acontecido en tu vida te ha desanimado, te ha desenfocado, queremos animarte para que hoy vuelvas a tener una renovación de tu compromiso con Cristo. Que le digas nuevamente al Señor, Señor, yo reconozco que me he desanimado, reconozco que me he debilitado, reconozco que me he desenfocado, pero yo entiendo hoy que ese don es irrevocable. Ese llamado está en mí. Por lo tanto, yo hoy, como decía Pablo a Timoteo, avivo el fuego del don que está en mí. Y hoy yo decido nuevamente renovar mi compromiso, Señor, porque tú me llamaste para hacer una bendición para tu manada pequeña. Y ahí donde estás, te invitamos para que cierres tus ojos, incline tu rostro y le digas al Señor de todo corazón, Señor, en este momento yo te pido perdón. Si en algo te he fallado, si en algo me he debilitado, si mi fe se ha debilitado, si yo he permitido que las mentiras de Satanás hagan mella en mi vida, si yo he permitido que la duda inunde mi mente y mi corazón, si yo he permitido que las circunstancias negativas de la vida me desanimen y he escuchado más y he creído más a la voz del enemigo, yo te pido perdón en este momento, Señor. Pero hoy yo tomo nuevamente la decisión de renovar mi compromiso contigo y darte gracias porque soy un privilegiado, una privilegiada, porque tú has puesto ese llamado en mi corazón y me has capacitado con ese don a través de tu Espíritu Santo para que yo pueda hacer una bendición para tu manada pequeña. Así que heme aquí, Señor, lléname con tu presencia, renuévame, Señor, nuevamente en este momento, Señor, lléname nuevamente con tu Espíritu Santo y yo quiero nuevamente enseñar, quiero nuevamente relacionarme con los niños, quiero nuevamente
estar encendido, encendida, para que yo sea un instrumento en tus manos en este tiempo. Te doy gracias, Señor, por ser tú mi Señor, por ser tú mi Dios, por ser tú mi pastor. Amén. Y por ser tú el que me guía en todo momento. Amén. Por buen camino. Me pongo a tu disposición, Señor. Usa mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Qué bueno poder servirte en este tiempo, ya que estás sirviéndole a nuestros niños y es un trabajo sumamente importante el que estás haciendo. Así que para mí es un placer poder servirte en este tiempo, poder ayudarte y poder enseñarte también algunas cosas que he aprendido, tanto en la universidad, también con el trato con los niños, también con los pacientes. Y vamos a hablar hoy de un tema muy bueno, que es el tema de las emociones, un tema muy interesante. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las emociones básicas son 5. Hay un sinnúmero de emociones y cada día vamos descubriendo y vamos poniéndole nombres a cada emoción, pero así como hay colores, así como hay un sinnúmero de colores, también hay colores básicos. Seguramente estudiaste en artes plásticas en el colegio, ¿verdad? Los colores básicos que son rojo, amarillo y azul. Era algo como rojo cadmín, azul cobalto y amarillo cadmio. Eran los colores básicos, según me acuerdo, de artes plásticas. Pero también es interesante entender que así como hay colores básicos y la suma o la conjunción o la unión de colores van formando otro tipo de colores, también hay emociones básicas. Y las emociones básicas serían el miedo o el temor, la furia o la ira, la alegría, también el desagrado y también la tristeza. Son 5 esas emociones básicas. Te vuelvo a repetir, la furia o la ira, ¿verdad? Que son una misma emoción. El temor, ¿verdad? Que es una emoción también que está ahí, o el miedo también. La alegría, ¿verdad? La tercera emoción. La cuarta sería el desagrado y la quinta sería la tristeza. Son emociones, las emociones son neutras, o sea, no son ni positivas ni negativas. De hecho, son muy necesarias. En serio, es muy importante que podamos tener un poco de miedo siempre. El miedo es lo que nos lleva a tener la precaución, el miedo nos lleva a tomar de repente vamos a cruzar la calle y miramos a los costados. O sea, es imposible vivir sin miedo. También es importante el enojarnos, el molestarnos. Eso también nos va a ayudar a poder tomar decisiones correctas en nuestras vidas cuando hay situaciones que nos molestan o nos enojan. Ahora, lo malo son los desbordes emocionales. Cuando uno emocionalmente se desborda, cuando uno no sabe, a mí me suelen decir los pacientes, René, yo ni sé cómo me siento. Entonces eso es, yo sé cómo me siento, pero no puedo controlar esto que estoy sintiendo. Entonces todas estas emociones, a nosotros nos llevó años poder de alguna manera identificar. Todas estas emociones nos llevaron años el poder entender el porqué y el poder canalizarlo, el poder gestionarlo. A los niños están comenzando con el manejo de sus emociones. De hecho, quiero comentarte algo. Desde 0 a 3 años, los niños desarrollan en el área cerebral lo que sería el cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano es un área que está más o menos acá en esta parte, hacia adentro del cerebro, entre la nuca, lo que sería la cabeza y el cuello. Y es un área que se va desarrollando la motricidad fina o la motricidad gruesa, o sea, los movimientos. O sea, los niños de 0 a 3 años todavía no conocen, no manejan las emociones. Las emociones todavía no se están desarrollando a esta edad. A partir de los 3 años recién se va desarrollando lo que son las emociones. Y entre los 3 y los 5 años es muy importante que trabajemos en los niños a ayudarles a identificar cuál es la emoción que están teniendo. Entonces, nosotros vamos a ayudarles a ellos entre los 3 y los 5 años a que desarrollen sus emociones. Esas emociones que son básicas y también las emociones que se van juntando, que se van desarrollando. Entonces, es muy importante eso. Además de las emociones, también es importante trabajar en los pensamientos de los niños. A partir de los 6 o 7 años se va desarrollando, en adelante se va desarrollando lo que es la parte y el cerebro racional, que generalmente es la parte de adelante, la frente, el neocórtex. El cerebro racional se va desarrollando y los niños empiezan entre los 6 y los 7 años a razonar, a racionalizar las cosas. Por eso que la edad escolar empieza entre los 6 y los 7 años. Lastimosamente ahora estamos como muy sobreestimulados ya y entre los 3 y los 5 ya queremos despertar el área racional, pero la verdad es que los chicos todavía a partir recién de los 6 o 7 años están preparados, para decirlo de alguna manera, están preparados para racionalizar. Es por eso que esta etapa
es clave. Entre que está en el vientre de la madre, nosotros sabemos y como cristianos también sabemos que desde ya el útero, dentro del útero ya se van desarrollando algunas conexiones en el cerebro del chico, ¿verdad? Y a partir de 0 a 5 años son edades claves en donde el niño empieza a desarrollar su carácter, a desarrollar su forma. ¿Por qué? Porque entre los 3 y los 5, otra vez, edad clave, 2 años, es donde tenemos que enseñarle a los chicos y ayudarles a poder manejar sus emociones. Ahora, ¿por qué es importante explicar a los niños y a las niñas su funcionamiento emocional? Porque las emociones son y forman parte de nosotros. Ahora, comprender nuestras emociones nos va a abrir las puertas al bienestar, al poder estar bien, al entender lo que me pasa. Necesitamos ayudarle a los niños. Esto le llamamos educación emocional y eso tiene que comenzar a partir de la primera infancia, o sea, a partir de los 0 hasta los 5 años es donde nosotros tenemos que trabajar en ellos. ¿Por qué? Porque en este aspecto los chicos tienen muchas emociones. De hecho que su pensamiento es emocional y comprender el estado emocional en el que se encuentran es muy importante. Por eso, al comprender las emociones, los niños y las niñas van a poder comprenderse también a sí mismos y también ahí van a poder aceptar sus emociones y van a poder gestionar sus emociones. Entonces, explicar las emociones a los niños y a las niñas resulta esencial para que ellos puedan regular sus emociones y de esa manera, al regular, no van a los dos extremos, que es el extremo de evitar las emociones o el extremo de alguna manera, exagerar sus emociones. Ninguno de esos dos extremos son buenos, por eso yo siempre hablo de estar equilibrados. Habrás escuchado o me habrás escuchado hablar siempre del equilibrio emocional, que es ni a un costado ni al otro costado. Yo suelo hablar mucho de eso y decir, por ejemplo, ni tan tarado ni tan cuadrado. Equilibrado, o sea, ninguno de los dos extremos son buenos y nuestros niños ya tienen que aprender en la primera infancia a poder entender eso. Y quiero hablarles de algunos de los beneficios que se obtienen cuando nosotros le podemos explicar las emociones a los niños y a las niñas. Primero, que permite el desarrollo del autoconcepto. O sea, el niño puede conocerse a sí mismo, aceptar sus estados emocionales y comprenderlos como válidos y como respetables, como considerables. Entonces, es muy importante que nosotros podamos trabajar en el niño en su autoconcepto. O sea que esto me lleva a pensar, si yo me encuentro con un niño en la RENI que de repente no está teniendo un buen autoconcepto, probablemente no esté manejando correctamente sus emociones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros les enseñamos a los niños y estos empiezan a manejar sus emociones, también se aumenta la percepción de control del mismo. O sea, el niño va a empezar a adquirir seguridad, va a empezar a adquirir confianza. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que cuando nosotros les enseñamos a identificar sus emociones, a regular sus emociones, los niños empiezan a decir, hey, empiezo a tener cierto control sobre mis emociones, primero identifico qué me está pasando y empiezo a poder controlar. Por ejemplo, me doy cuenta que tengo miedo, me doy cuenta que tengo miedo a ciertas cosas. El hecho de identificar ese miedo hace que yo tenga la herramienta para poder enfrentar ese miedo. Por ejemplo, a un niño le decimos que nos damos cuenta que tiene miedo a socializar, que tiene miedo a poder estar en un grupo y generalmente se hace a un costado y se queda nomás ahí no socializando. Entonces ahí nosotros automáticamente tenemos que darnos cuenta de que ese niño probablemente tiene miedo al rechazo o al abandono. En alguna situación o circunstancia de su vida sufrió rechazo o abandono. Tenemos que tener en cuenta que las heridas de la niñez que más nos cuestan, aún a nosotros como adultos, el que más nos cuestan sobrellevar son las heridas de la infancia, principalmente heridas que nos pasaron entre los 0 y los 5 años, y ahí tiene mucho que ver la herida que causa el rechazo y la herida que causa el abandono. ¿Cuál es la diferencia entre el rechazo y el abandono? El rechazo tiene que ver con yo no quiero tener nada contigo, yo te dejo porque no quiero tener nada, y el abandono tiene que ver con yo te dejo porque no puedo mantenerte, porque no puedo estar contigo, porque no me da. Y entonces los niños todo lo consideran en esa edad
porque lo hacen todo a nivel emocional, entre los 3 y los 5 años, lo consideran como algo que tiene que ver con el rechazo o el abandono. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, y en este tiempo hemos vivido muchísimo eso, en este tiempo hemos vivido la muerte de abuelos, la muerte de tíos o aún la muerte de padres, y que los niños han sufrido. Entonces esa muerte los niños lo toman como un abandono o como un rechazo. Ya papá se fue, mamá se fue, abuelo se fue, abuela se fue, y ahí entra también el abuelo me dejó, abuela me dejó. Entonces los niños van adquiriendo cierto rechazo, cierto abandono, y eso, si no lo saben de alguna manera regular, si no lo saben gestionar, eso les va a pasar factura en el tema de ya no querer ser parte de un grupo, porque va a tener miedo al rechazo de ese grupo, al abandono de ese grupo. Y principalmente nosotros que trabajamos con niños que vienen una vez a la semana o una vez cada 15, según las estadísticas, los padres vienen al culto una vez al mes o 2 veces al mes nomás y le traen a sus hijos. Entonces ellos vienen a un lugar, se sienten a gusto en este lugar y después ya se tienen que ir, y ya no es algo constante como pasa en el colegio o en la escuela. Por ejemplo, en la escuela ellos van constantemente, ellos saben eso, y también les puede pasar de que, por ejemplo, sus padres vengan a la mañana y después los padres al siguiente culto vengan a la tarde, se encuentran con otro grupo de profes. Entonces todo eso genera cierta incertidumbre en los niños, que nosotros tenemos que ayudarles a que puedan pasar o que puedan de alguna manera sobrellevar. Ahora, es muy importante explicarle a los niños porque eso les da un desarrollo social. O sea, cuando nosotros les explicamos y le hablamos a los niños con respecto a sus emociones, eso les da cierta seguridad y confianza que les ayuda en su desarrollo social, en el poder hacer nuevos amigos, porque acá se va a encontrar siempre con gente nueva, acá se va a encontrar siempre con niños que para él son nuevos, o con profes nuevas, o con coordinadores nuevos. Entonces va a decir, bueno, y va a poder tener esa habilidad social para poder sobrellevar eso y poder ir gestionando eso. Ahora bien, ¿cómo explicarle las emociones a los niños y niñas? Primero, identificar nosotros las emociones. La ira o el enfado generalmente aparece cuando algo nos disgusta, algo nos molesta. También aparece cuando no logramos lo que queremos. Ahora, en los niños aparece cada vez que no logran lo que quieren y no aprenden a controlar. Entonces, ¿qué pasa? Puede dar lugar a un problema de conducta. Generalmente los niños, cuando no saben controlar la emoción de la ira, del enojo, del enfado, entonces ahí se comportan mal. O sea, un niño que en realidad tiene problemas de conducta es un niño que está enojado. Nosotros tenemos que entender eso. Si nosotros logramos solucionar eso en cuanto a enseñarle al chico, hey, vos estás enojado, estás molesto, porque un niño que se porta mal, no es solamente que se porta mal o tiene problemas de conducta, no, generalmente o está enojado o también puede ser que tenga miedo, porque cuando tiene miedo le aparecen amenazas o peligros, y en ese caso el niño reacciona de manera violenta o reacciona con una mala conducta. Otra emoción también que produce mala conducta es la tristeza. Cuando el niño está triste por algo, entonces busca desarrollar eso o busca hacer algo con respecto a la tristeza, busca sacarse el sentimiento de tristeza, y eso aparece mucho ante la pérdida o el dolor. Y nosotros sabemos que en este tiempo, en nuestras familias, hemos sufrido muchos momentos de pérdida y de dolor. También es importante ayudar a los niños a desarrollar, a entender y a regular el sentimiento de la emoción de la alegría. La emoción de la alegría, porque los niños a veces se ponen muy alegres, muy contentos, se aceleran y empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer. Pero también es bueno, porque la alegría es una sensación de placer y bienestar que aparece en las situaciones que son agradables, ¿verdad? Entonces cuando aparecen situaciones agradables, que es lo que siempre queremos crear acá dentro de la RENI, que los chicos siempre estén dentro de una situación agradable, enseñarle también a regular su alegría, porque si no se aceleran. Entonces es muy importante. La otra emoción también es el desagrado, que tiene mucho que ver a lo mejor con la ira, el enfado, pero el desagrado en sí es una emoción bien particular, bien básica, porque cuando nos pasa algo que no nos gusta, ahí nosotros actuamos con desagrado. Entonces es importante que manejemos estas 5 emociones básicas y le enseñemos, le ayudemos a los chicos a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque las emociones son algo fundamental en nuestras vidas. Tenemos que tratar de evitar frases como no tengas miedo, no llores, no te enojes. Entonces, en vez de usar esas palabras, podemos nosotros
ayudar al chico a que exprese esa emoción, a que lo exprese correctamente, en el canal correcto, que si algo, si tiene miedo, que pueda decir, ¿sabes que tengo miedo a tal cosa? O me da miedo esto. O en vez de decirle, no, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque las emociones son necesarias. También decirle, no, no llores. No, decirle, ¿por qué estás llorando? ¿Te parece que vamos a solucionar esto si lloras? ¿Te hace bien llorar o no te hace bien llorar? O también el tema de enojarse. No solamente decirle no te enojes, sino que decirle, ¿qué te enoja? ¿Qué podemos hacer para que te desenojes? ¿Estás viendo la forma de desenojarte? ¿Verdad? Entonces, algo que a mí me ayudó mucho, principalmente con mis hijos y con mi hija, ¿verdad? Que ella se ponía triste y lloraba y al principio yo le decía, no, no hay que llorar, ¿para qué lloras? Hasta que, bueno, empecé a leer libros y empecé a un poco adentrarme en el conocimiento de cómo tratar con ella, que ella maneje bien sus emociones. Y era esta película, ¿verdad? Que me ayudó mucho intensamente, que habla de las emociones. Es una película de Pixar muy, muy interesante, que yo les animo a que puedan ver esa película. Y en esa película enseña cómo ir de alguna manera regulando, gestionando las emociones. Entonces con mi hija, ¿qué yo hice? Le dije, ¿qué te pone triste? ¿Por qué estás triste? ¿Y por qué estás llorando? En vez de decirle no llores, le preguntaba, ¿por qué estás llorando? Cambiar nomás la pregunta o cambiar la frase. Y ella me decía, lloro porque hay mucha tristeza en mi corazón. ¿Y por qué hay tristeza en tu corazón? Y me contaba lo que le causaba tristeza. Entonces, una vez que ella me decía, bueno, vamos a decirle a la tristeza que se vaya y que venga la alegría. Y entonces ya, dale papá, voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a pasar de la transición de la tristeza a la transición de la alegría o a la transición de la calma, ¿verdad? Que ya es otra explicación también. Pero es importante, ¿por qué es importante que ellos entiendan eso? Porque si no, ellos no saben hacer esa transición y se quedan en una constante tristeza o se quedan en un constante enojo. Y si ellos no saben hacer eso, cuando sean adultos van a ser gente que o le agarra depresión porque están todo el tiempo tristes, o le agarra una estrés porque están todo el tiempo enojados y enfadados, o también la otra emoción que tiene que ver con el estrés, que es el que nunca le gusta nada, el desagrado. Entonces, también es muy importante que nosotros, al tratar con los padres, más todavía si identificamos a algún chico que se aparta del grupo, que tiene mala conducta, es importante que al tratar con los padres, nosotros también le hagamos sentir a los padres que son parte fundamental del proceso. ¿Por qué? Porque ellos están con los chicos todos los días. Nosotros podemos hacer un trabajo con ellos los domingos o los sábados, pero los padres están haciendo un trabajo con los chicos todos los días. Es importante también que podamos pasarle eso a los chicos. Entender las etapas infantiles y las emociones. Por ejemplo, cuando el chico tiene de 0 a 3 años, no maneja mucho la parte emocional todavía, tampoco la parte racional, mucho menos. Entonces, de 0 a 3 años nosotros tenemos que ir educándoles ya, guiándoles a través de movimientos. Obviamente tenemos que ver la forma de que estos movimientos sean suaves, que no sean movimientos bruscos, no estironear a los chicos, porque todo eso genera en ellos emociones que no ayudan, ¿verdad? Que ellos no le van a generar mucha tristeza, desagrado, enfado, enojo, ira. Entonces todos nosotros tenemos que saber cómo tratar con el niño. Algo también clave que entendí es que cuando el niño está en una cierta altura, o está sentado, o está parado igual, nosotros colocarnos a la altura del niño, colocarnos en su propio nivel, arrodillarnos o sentarnos para estar al mismo nivel y hablarle en ese mismo nivel. No hablarle desde arriba, vos tenés que hacer esto. No, colocarnos al mismo nivel de él para poder conectarnos, para poder empatizar. La empatía es muy importante y la empatía no es solamente ponerte en el lugar de la otra persona o ponerte en el lugar del niño. La empatía tiene que ver con una conexión emocional que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entender las etapas, que de 0 a 3 años todavía no hay muchas emociones. De 3 en adelante hasta los 5, sí las emociones afloran y son pura emoción los niños, y ahí tenemos que ayudarles a identificar las emociones. Y a partir de los 6 o 7 años, nosotros tenemos que ayudar a los chicos a razonar en base a sus emociones. A partir de los 6 años, donde podemos hacerle preguntas y decirle, hey, ¿por qué? ¿Qué te parece? ¿Qué pasó? Ahí el chico ya empieza a razonar, empieza a usar su razón y nosotros podemos ayudarles en base a la razón. En esta parte quiero conversar con ustedes con respecto a algo muy interesante y tiene que ver con el cómo yo voy a detectar cuando veo niños con algún inconveniente, con alguna situación. Primero, hay características que tengo que tener en cuenta para poder detectar los problemas emocionales.
La primera característica es la incapacidad en el desarrollo del aprendizaje. Cuando yo veo que un niño no está aprendiendo, no está creciendo, le cuesta memorizar los versículos, le cuesta entender ciertas cosas, le cuesta seguir órdenes, entonces ahí yo veo una incapacidad en el desarrollo del aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa con este niño? Este niño no está pudiendo aprender, no está pudiendo avanzar, no está pudiendo avanzar en su conocimiento, en su crecimiento, y nosotros tenemos que empezar a trabajar con eso. También está la incapacidad de relacionarse con otras personas. Normal y comúnmente los niños necesitan y deberían poder relacionarse con otros chicos, relacionarse con una persona adulta también en cierto sentido, y poder tener ese. Si tiene esa incapacidad de relacionarse, es muy probable que haya problemas emocionales. Ahora, el comportamiento inadecuado en circunstancias normales. O sea, al chico le cuesta comportarse en una circunstancia normal, en una situación normal de poder estar tranquilamente sentado o pintando o dibujando o escribiendo. Le cuesta tener un comportamiento adecuado en esas circunstancias normales. Entonces hay un problema emocional o un problema de carácter o de índole que tenga que ver con las emociones. También está un estado de descontento o un estado de depresión. Cuando vemos a la persona que está triste, cuando vemos que el niño está, no le gusta nada, nada le pone contento, no se ríe por nada, está todo con una cara de tristeza. Entonces eso tenemos que también tener en cuenta. También está la tendencia a demostrar temores. Todo el tiempo nos habla de temores, todo el tiempo nos dice tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello. Mismo los padres también cuando vienen y te dicen mi hijo tiene miedo a esto, mi hijo tiene miedo a aquello. Entonces es muy importante que nosotros manejemos eso. O sea, recapitulando, la incapacidad en el desarrollo del aprendizaje, la incapacidad de relacionarse con otras personas, el comportamiento inadecuado en situaciones o circunstancias normales, el estado de descontento o depresión, y la tendencia a estar constantemente demostrando temores. Ahora, cuando hablamos de problemas emocionales, es porque al niño le cuesta regular sus emociones. Entonces, ¿qué pasa con el niño que le cuesta? No tolera la frustración, cuando algo no le sale bien se pone mal, no aceptan los errores de manera común o normal, presenta síntomas nerviosos constantemente, presenta síntomas de tristeza constantemente. Entonces, cuando nosotros vemos un chico así, es ahí donde nosotros tenemos que ver la forma de poder ayudar a estos chicos, de poder brindarle una mano, de poder decirle, mira, esto podemos hacer. También hablar con los padres. Ahora, ¿qué yo puedo hacer con un chico que tiene problemas emocionales? Hay algunas estrategias, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes. Estrategias generales, ¿verdad? Ya ustedes van a ir viendo en base a estas estrategias generales también las estrategias específicas que van a usar, y ponerse de acuerdo entre los profes es muy importante, entre coordinadores y profes que se pongan de acuerdo cómo abordar cada caso y entender que cada caso es diferente. Ustedes ya son unos capos, ustedes son buenísimos en eso, ya saben tal chico tal cosa, tal chico tal cosa, y más allá de etiquetar sencillamente a los chicos, porque a veces es fácil etiquetarlos nomás, es entender que cada problemática es diferente, y ahí primero que todo identificar el problema. Este es el problema que estamos teniendo con este chico, el problema emocional que tenemos es esto y esto y esto, y una vez que identificamos el problema, identificar los problemas en su ambiente, o sea, el chico el problema que tiene y el ambiente en donde se mueve, qué problemas hay en el ambiente donde se mueve. Es muy importante, ahí tenemos que hacer como lo que nosotros le llamamos psicología sistémica, que es ver los sistemas en el cual el chico se está moviendo. Ahora, modelar la conducta saludable, enseñar al chico qué es lo que queremos de él. Esto es lo que nosotros estamos buscando, porque el chico a veces viene y ni sabe lo que nosotros cuáles son las expectativas que tenemos de ellos. Entonces, mira, lo que nosotros queremos es que vos te sientes, que hagas esto, que vos dibujes, que vos no hables fuerte, que no grites, que vos hagas esto, que vos hagas aquello. Entonces, le vamos de alguna manera modelando la conducta saludable. Otro, hacer alianzas para tareas difíciles. O sea, decirle, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a juntarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a trabajar en esto. ¿Qué les parece si juntos nos ayudamos para poder llegar a esto? O sea, que se sienta parte de las decisiones, hacer alianza con los chicos. Contar siempre con las retroalimentaciones, preguntarle al chico constantemente cómo te sentís, qué te parece, una retroalimentación que sería el feedback también. ¿Cómo están, chicos? ¿Les gusta la clase? ¿No les gusta? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y ahí uno va a decir una cosa y va a decir otra cosa, a lo mejor alguien dice una tontería, nos reímos y seguimos trabajando. Y también es ser específico.
Con los niños tenemos que ser específicos. Ciertamente a veces tenemos miedo de que no nos entiendan. No me va a entender si le hablo de esto, si le hablo de aquello. No, yo tengo que ser específico. Esto es específicamente lo que estamos viviendo. Esto es específicamente lo que está pasando. Entonces, cuando hablamos de problemas o trastornos de conducta, entonces ahí tenemos que nosotros ser bien eficaces y tener ayuda, buscar ayuda de un profesional. Acá en la iglesia tenemos profesionales de la psicología que están trabajando especializados en niños y darnos cuenta que cuando los problemas involucran comportamiento desafiante, un comportamiento de no me importa y empieza el niño a mantener, ahí ya estamos hablando ya de un trastorno y ahí necesitamos buscar ayuda profesional o hablar con los padres y decirles que necesitan ya ayuda, ¿verdad? Que sería bueno que tengan porque el chico manifiesta esta conducta y que o también una conducta impulsiva del chico no poder manejar sus impulsos, de actuar compulsivamente, de hacer las cosas y después darse cuenta que hizo mal. Entonces eso también tiene que ver. Y también ya hablamos ya de otras cosas ya más fuertes, ¿verdad? Como el consumo de drogas que se está dando mucho en los niños, lastimosamente. Estamos hablando de drogas lícitas también, a lo mejor el tema del alcohol, el cigarrillo y también otro tipo de drogas que, bueno, que nosotros ya sabemos que no está dentro de nuestro campo, pero que nosotros necesitamos ayudar a los chicos. Cuando los chicos están con ansiedad, depresión, el famoso TOD, trastorno de oposición desafiante, trastornos de la conducta, también es muy común el trastorno por déficit de atención, ¿verdad? El TDAH con hiperactividad. Ahora, no confundamos lo que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o un trastorno de hiperactividad con que el niño sea hiperactivo. Vamos a tener niños que son niñas que son muy hiperactivos, pero si nosotros vemos que podemos guiarle a esos chicos en su hiperactividad y en su hiperactividad hacen cosas, ponerle como tu secretario, ponerle como tu ayudante, por ejemplo, al niño que es hiperactivo, y vos ves que puede controlar y que se puede sobrellevar con él, entonces es hiperactivo nomás. Pero cuando ya el niño no se puede controlar, cuando decimos nosotros el niño ya es incontrolable, entonces ahí ya estamos hablando de un trastorno. Pero, por ejemplo, a mí me pasó a nivel personal que la profesora de mi hijo Ian, que ahora tiene 12, va a cumplir 13, cuando él tenía 5 o 6 años en preescolar, me decía, tu hijo tiene trastorno de hiperactividad. Y yo le dije, no, él no tiene trastorno de hiperactividad. Yo tengo pacientes que tienen trastorno de hiperactividad, sé lo que eso es y sé lo que eso representa. Mi hijo es hiperactivo, es diferente. Entonces le dije, bueno, genial, yo voy a trabajar en su hiperactividad, pero no tiene un trastorno, pero sí es hiperactivo. Entonces empecé a trabajar en su hiperactividad, empecé a darle tareas, le pedí a la profe que haga esto y esto y este tipo de tareas, y bueno, y eso nos ayudó bastante. También están los síndromes, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Giles o el famoso síndrome de Tourette, donde el chico dice cosas o expresa cosas involuntariamente. Todo eso nosotros a esta edad ya podemos ayudar a los papis a que puedan detectar ese problema y si es tratado a tiempo, eso va a ser un gol de media cancha. Eso les va a ayudar muchísimo a los papás y van a estar muy agradecidos con nosotros. También los trastornos, los famosos TOC, que son los trastornos obsesivos compulsivos y los trastornos por estrés postraumático. O sea, al chico le pasó algo, algún accidente, la muerte de un familiar cercano, querido, entonces eso también lleva a unos trastornos que nosotros tenemos que ayudar a los chicos a que puedan desarrollar. Ahora, ¿qué son los trastornos emocionales? Es una afección que se exhibe una de las siguientes características, o sea, tiene unas características bien particulares y estamos hablando habíamos hablado de la incapacidad para aprender, que no puede explicarse mediante factores intelectuales, o sea, el chico manifiesta una inteligencia normal, pero le cuesta aprender las cosas. También hablamos de la incapacidad que muchas veces tienen los chicos de poder controlar sus impulsos. Entonces, cuando hablamos de eso, ya estamos hablando de trastornos emocionales. Así que el último punto que quiero tratar con ustedes tiene que ver con cómo encarar y cómo yo involucrarme con un chico. Hay dos formas incorrectas de involucrarme con un chico y hay una que es la correcta. Quiero primero hablar de las dos incorrectas. Primero está la de que yo estoy acá y el chico está acá y yo no me involucro. Hay una barrera en este lugar, una barrera que hace que yo no me involucre con el chico. Yo le doy órdenes al chico no me hace caso, ya no le hago caso, me enojo con el chico y de alguna u otra manera no hay posibilidad de conexión, no hay posibilidad de unidad.
Después está el otro punto que también es incorrecto, donde yo me involucro tanto con el chico que me meto en su mundo y él se mete en mi mundo. Entonces yo me voy ¿cómo yo sé si estoy en este aspecto? Cuando me voy a mi casa y pienso en él y me preocupo por él y estoy ahí, y el domingo no vino y yo ya me estoy ahí preocupándome por él y me involucro en su vida y es parte y ya me está afectando en mis emociones. Entonces esto también es incorrecto. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer? Y yo tengo que ver que haya un punto acá de conexión con el chico, donde yo me conecto con él, pero él sigue haciendo su vida y yo sigo haciendo la mía. O sea, que haya un punto de conexión. Ni esto, esto sí. Que haya un pequeño punto de conexión donde yo cada domingo me encuentro con él, le voy hablando, me voy conectando. Eso es un proceso, no es que el primer domingo que viene ya yo voy a solucionarle el problema de su vida, porque eso va hace años que está y bueno, yo en un domingo no voy a solucionar. Yo quiero sencillamente ahorrarte la frustración, ¿verdad? Y muchas veces hasta queremos dejar todo porque no vemos el avance, pero este proceso nos va a dar un avance de cada domingo ir trabajando en el chico y que cada domingo ver cómo él va creciendo, cómo le vas enseñando a manejar sus emociones, cómo el chico va aprendiendo a manejar. A veces va 3 pasos hacia atrás, pero después da 4 pasos hacia adelante. Vos sabés, haciendo suma, que dimos un paso más y estamos ahí avanzando, y eso te va a generar mucha satisfacción. Quiero orar por vos. Quiero, primero que todo, darle gracias a Dios por tu vida, darle gracias a Dios por tu corazón, porque has decidido tomar este desafío para que mientras los padres estén recibiendo la palabra de Dios, vos también le puedas estar dando la palabra de Dios a los chicos. No sencillamente entretenerles, no crear un ambiente de donde haya entretenimiento y se diviertan, sino que un ambiente de aprendizaje. Claro, es importante que estén entretenidos, es importante que los chicos estén divertidos, pero que crear un ambiente de aprendizaje. Y uno de los aprendizajes que los chicos puedan llevar de la iglesia sea el control de sus emociones. Eso los va a hacer adultos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Así que permitime orar por vos. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que están viendo esta transmisión, por cada uno de los que están viendo esto, Señor, viendo este video también, Padre, que tú los bendigas. Gracias, Señor, porque aceptaron el desafío de ser maestros de la RENI. Yo bendigo sus vidas, bendigo, Padre, sus familias. Yo declaro que todo lo que ellos tocan prospera en el nombre de Jesús. Lugar donde ellos pisen es territorio de Cristo y el enemigo huye. Sus pensamientos son pensamientos de paz, de bien y no de mal. Y todo lo que ellos hablan es palabra de bendición para bendecir a toda una generación y poder tener 1000 generaciones bendecidas aquí en este Paraguay hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días para todos. Bienvenidas, bienvenidos al taller de 0 a 2 años. Soy la profe Fabiola y conmigo está la profe Gaby. Juntas hemos preparado este taller para trabajar 2 inteligencias en los niños de 0 a 2 años. Esas inteligencias son la senestésica y la naturalista. También hemos escogido, profe, un tema específico de la Biblia, que sería Daniel en el foso de los leones. Recordemos algunas características de la inteligencia senestésico. Estos niños con esta habilidad aprenden moviéndose, bailando, aprenden también a través de dramatizaciones, teatros y también juegos físicos. Entonces, para estimular esta inteligencia, hemos preparado algunas estrategias de actividades para trabajar con ellos. Profe Gaby, ¿podrías contarnos sobre esas estrategias? Claro que sí, profe Fabi. Para esto nosotras preparamos un juego. Pero antes de este juego, para la anticipación, lo que vamos a armar con los niños son unas máscaras de los leones. Entonces ahí vamos a utilizar la motricidad fina, pintando con crayones, si se animan con pintura, y luego eso los niños se van a poner sobre el rostro. Luego de tener la máscara sobre el rostro, van a formar una ronda. Esta ronda va a simbolizar la fosa de los leones. Y adentro van a estar otros niños que van a representar a Daniel. Entonces el juego se va a basar en que ellos tienen que tratar de salir de esa fosa mientras los niños le atajan para que no salgan. Entonces ahí nosotros vamos a utilizar el movimiento del cuerpo, la dramatización de que ellos son la fosa, que ellos son los leones y que ellos también son Daniel. Así mismo, profe. Y podemos trabajar y decir a los niños, a ver chicos, ¿cómo hacen los leones? Y hacemos el rugido de los leones. ¡Rar!
Bueno, entonces vamos trabajando así esta inteligencia. Seguimos con la siguiente inteligencia, que es la naturalista. Recordemos que los niños con esta habilidad son excelentes explorando, les encanta explorar, les gusta investigar, sus características son que a ellos les encanta recordar nombres, también imitan sonidos onomatopéyicos y son buenísimos para trabajar con actividades al aire libre. Entonces, de acuerdo a esas características, también hemos preparado algunas estrategias para trabajar con ellos en aula. Y la primera, profe Fabi, sí, que ya usamos el rugido del león. Sí. Y después de eso también podemos poner en una radio unos sonidos de la selva, ubicarle a los niños en esos sonidos naturales que solemos escuchar de los pájaros, quizás del viento, de los rugidos o de otros animales si tenemos otros temas. Y también después de eso, para la lección, podemos armar en un papel sulfito en la cara del león, pero sin la melena. Entonces, si nosotros podemos salir al patio de la iglesia, de tu iglesia, puedes ir recogiendo hojas secas ya caídas o traer de tu casa con anterioridad. Entonces, con los niños ustedes van practicando tomar turnos, entonces van pegando y armando esa melena de león, que les va a encantar porque ellos van a ver las características de las hojas, las formas de las hojas. Entonces vamos a trabajando varias características con ellos también a través de esta actividad, profe. Así es. Y bueno, también queremos saber cómo trabajar estas actividades, pero con niños de otras edades. Estas inteligencias que son muy importantes, profe, contanos un poquito. Eso es súper importante que tengan en cuenta que a lo largo de la capacitación van a ir viendo en diferentes edades, pero ustedes pueden tomar esas ideas y adaptar a las edades de sus niños. Entonces, estas ideas que nosotros les damos, ustedes pueden ir complejizando para los niños, incluso los más grandes. Pueden hacer con adivinanzas, quizás salir de la fosa de los leones más difícil. Entonces, dramatizaciones mucho más complejas. Y entonces así podemos ir adaptando. Así mismo. Y les encantaría, todas estas actividades les va a encantar a los chicos, ¿verdad? Y es bueno que podamos practicar. De esta manera, profe, damos por culminado el taller de 0 a 2 años. Quédense ahí para el siguiente contenido. Continuamos con los talleres y ahora vamos a hablar sobre el contenido de 3 a 5 años. Yo soy la profe Nicole. Yo soy la profe Karen y yo les voy a estar hablando acerca de las características de los niños de esta edad. Físicamente ellos son muy activos, les encanta jugar, saltar, correr. Mentalmente son muy curiosos, así que ellos van a querer saber mucho más o van a querer tocar las cosas que nosotros estamos trayendo para nuestras clases. También su atención es muy breve. Máximo tu clase tiene que durar 15 minutos. Socialmente ellos son imitadores. Les gusta decir o hacer las cosas que oyen. Por lo tanto, sé un buen ejemplo y preséntale a Jesús como un amigo a quien ellos deseen imitar. Espiritualmente, ellos son muy crédulos, así que enseñarles a que ellos puedan amar y que puedan confiar en Jesús, así como lo hacen con sus padres. También debemos recordar que en nuestras clases tenemos niños con capacidades diferentes. Por eso tenemos que usar las herramientas correctas para que el mensaje también llegue a ellos de una mejor manera. También tenemos que saber que tenemos varias inteligencias y que tenemos que reconocer estas dentro de nuestra clase. Lo importante es que sepamos cuáles hay y no enseñar siempre de la misma manera, sino que hacer dinámico, hacer diferente para que la palabra llegue a todos de acuerdo a la inteligencia que ellos tengan. Yo les voy a hablar acerca de la inteligencia musical. Para estos niños, lo que nosotros necesitamos es que así como dice el nombre, sea con sonidos, ¿sí? Podemos enseñarle, por ejemplo, acerca de que Jesús es nuestro mejor amigo. Entonces, ¿cómo podemos hacer?
Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Entonces, ellos van a ir recordando esa música o esa lección de esa forma. Entonces, cuando ellos salgan de aquí, ellos van a ir cantando esa música. Recuerden que tiene que ser corta para que ellos puedan repetirlo. Otra cosa que podemos hacer es buscar elementos que hagan mucho sonido. Por ejemplo, acá yo tengo unas maracas y que ellos puedan hacer ruidos. Podemos usar tambores, podemos hacer también nosotros mismos como manualidad, podemos hacer algunos que otros juguetes, algunas maracas, entonces para que ellos puedan ir escuchando los sonidos y ellos también puedan aprender de esta manera. Otra cosa que podemos hacer es poner música, poner la radio o en la televisión y hacer que ellos puedan escuchar algunos sonidos y que ellos puedan reconocer estos sonidos. Por ejemplo, podemos poner el ruido de un león o el sonido del caballo o a lo mejor de un piano. Entonces ellos van a ir reconociendo esos sonidos y tenemos que preguntarle, ¿qué sonido escuchamos? Entonces ellos van a ir diciendo el sonido que ellos escuchan. Ahora voy a hablarles sobre la inteligencia intrapersonal, que también hay mucho dentro de estos niños. Por ejemplo, para trabajar con la confianza que ellos se tienen a ellos mismos, podemos armar una actividad o algún circuito y si vemos que les cuesta un poco de esos juegos, darle palabras de ánimo, decirle vos sos valiente, vos podés, sos fuerte, Dios te hizo valiente, darle muchas palabras de ánimo para que ellos crean y tengan mucha confianza en ellos mismos. También tenemos que trabajar con su autoestima. Un ejemplo, podemos darle una actividad de darle un espejo y decirle qué es lo que ellos ven y qué es lo que más les gusta de ellos, qué es lo que más les gusta que Dios hizo en ellos, para que ellos puedan ver ahí el reflejo de lo que Dios hizo en ellos. Y también con el autocontrol. Por ejemplo, una actividad puede ser con los globos. Por ejemplo, tenemos un globo rojo y decirles que cuando nosotros nos enojamos, nos inflamos de enojo como este globo rojo. Y que ellos tienen que hacer ejercicios, respirar, tranquilizarse para desinflarse y quedarse más tranquilos. Y así ellos van a saber que tienen que hacer ejercicios para autocontrolarse. Bueno, este fue el contenido de 3 a 5 años. Ahora les invitamos a que sigan con los siguientes contenidos y nos vemos en una próxima capacitación. Buenos días, queridos maestros. Estamos aquí para seguir con la capacitación de los maestros de 6 a 8 años en este caso. Queremos desarrollar primero las características que tienen estos chicos para que nosotros podamos identificar qué es lo que ellos, las fortalezas de estos chicos. Uno de los temas es que a ellos les encanta preguntar. Ellos son muy preguntones, son muy curiosos, ellos quieren respuesta para todo, ¿verdad, profe Derlis? Sí, acuérdate, profe, también que son muy sentimental, les gusta, ya toman en cuenta a otros niños, a otras personas, sí. Ven cómo ellos se van juntando, se van viendo qué le pasa a la otra persona. A la otra persona. También le gustan los trabajos manuales sencillos, breves. ¿Le gustan las historias bíblicas? Le encantan las dramatizaciones bíblicas también, profe Lourdes. Le encanta todo lo que tenga que ver con las imágenes, dibujos o que ellos puedan tocar. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta que ellos tienen más capacidad para escuchar y quedarse quietitos o atender, estar predispuestos a escuchar entre 7 y 10 minutos. El tiempo máximo para la atención, para que nosotros tengamos la atención de ellos, es 7 minutos.
En 7 minutos a 10 minutos, profe, nosotros ya tenemos que ir desarrollando todos los principios, lo que nosotros queremos que ellos puedan ir a compartir con otros chicos o en sus casas o con sus padres, ¿verdad, profe? Ahora tenemos que tener presente, profe Derlis, que en nuestra aula hay muchos tipos de niños, hay distintas inteligencias, así como la profe Flo le explicó, y tomando en cuenta eso, nosotros tenemos que tener una diversidad en nuestra clase para enseñar. Tenemos que ser dinámicos y tenemos que ser variados para captar la atención de los distintos tipos de inteligencia que tenemos dentro de nuestra aula. Sí, tenemos que saber preparar ya de antemano toda nuestra clase, profe, y saber que cada chico aprende de forma diferente, aprende de acuerdo a la inteligencia que ellos van desarrollando, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a tocar 2 tipos de inteligencia hoy, profe, en lo que corresponde a los chicos de 6 a 8 años. ¿Cuáles son, profes? El primero es la inteligencia espacial. ¿Qué es la inteligencia espacial, profe? Ellos aprenden todo visualizando. O sea, todo es visual. Todo es visual, profe, con los colores, fotos, videos, o de acuerdo a una figura o una secuencia de cosas que van sucediendo, profe. Ya. Explícame un poco cómo voy a aprender si yo tengo una memoria espacial. ¿Cómo me vas a enseñar? Yo te voy a enseñar mostrándote imágenes o ambientizando el lugar donde nosotros vamos a ir enseñando. Por ejemplo, ¿cómo me vas a ambientizar el lugar? Vamos a poner el ejemplo Moisés, por ejemplo, profe. Cómo va a ir cruzando el mar, ¿verdad? Utilizas unas sábanas de colores. Abro camino. Abrir camino, que los chicos vayan pasando, o un chico con una vara levantando para que se vaya abriendo el mar, que ellos tengan esa experiencia de realizar eso. O por ejemplo, profe, haciéndole una entrevista a Moisés, trayéndole y diciendo, contanos qué pasó ese día. También puede ser que vos sos Moisés y vos le recibís a tus chicos. Exactamente, profe. O hacer una entrevista que los chicos le hagan preguntas a Moisés, que sepan. O cómo podemos hacer, profe, así. Hacemos una secuencia. Te vas presentando cada una de las cosas que van pasando, mostrándole fotos o mostrándole alguna historieta o alguna historia que van. Porque ahora, por ejemplo, hay muchos libros donde van coloreados, donde van las secuencias de cómo sucedieron las cosas, profe. Es más, te puedo decir, profe, que lo que podemos hacer es que ellos hagan su misma secuencia, su propia secuencia, porque ahí desarrollan su imaginación, sí, que es lo que ellos tienen más desarrollado. Sí, porque a ellos les encanta moldear, crear, construir, resolver adivinanzas, por ejemplo, profe. ¿Qué otra inteligencia tenemos, profe? Ahora la siguiente inteligencia que tenemos es la inteligencia lingüística. ¿Qué es la inteligencia lingüística? Son los chicos que le encanta, por ejemplo... El que habla todo. Habla. Ese que se siente y habla. A ese, profe. Le gusta dialogar, le gusta leer, le gusta escribir sus propias historias, profe. Sí. Le encanta y le cuenta contar. Le encanta contar las historias. Le encanta, por ejemplo... ¿Cómo podemos enseñarle, profe? Por ejemplo, le puedes enseñar con una... ¿Juego de memoria? Con un juego de memoria. Puedes hacerle, por ejemplo, el espadeo bíblico. Por ejemplo, que ellos vayan presentando los acontecimientos, por ejemplo. Pueden entrevistarse también entre ellos. Pueden entrevistarse entre ellos, pueden, por ejemplo, presentar a un personaje, que ellos sean los presentadores del personaje que va a venir a contar esa historia. O pueden representar a un mismo personaje. Ellos mismos van a ir preguntándose entre ellos. Es un espadeo bíblico, pueden ser debates, aclaramos, estamos hablando de niños entre 6 y 8 años. Algo simple, pero es un debate. Algo sencillo porque recordate que a ellos les encanta preguntar, les encanta hablar, les encanta conversar bastante. Cuestionar, profe. Exactamente, porque acordate que ellos preguntan el porqué de todo, el porqué de esto, por qué pasó esto, por qué va a pasar esto y por qué se quedó así. ¿Me puedes dar un ejercicio, por ejemplo? ¿Cómo podemos enseñarle a memorizar? A memorizar, por ejemplo, le podemos enseñar de esta forma, profe Lourdes. Tenés el versículo bíblico y te vas borrando. Le vas diciendo, te vas borrando, por ejemplo, que diga creer y que ellos vayan repitiendo. Porque Jesús le dijo, si puedo creer, todo le es posible. Y te vas borrando palabras porque es de la forma en que ellos aprenden. Aprenden a leer, una vez que borras todo el versículo, profe, ellos tienen que ir diciendo exactamente qué es lo que estaba diciendo aquí. Es una forma sencilla de presentar tu clase, que ellos puedan ir sabiendo
de qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios tiene preparado para ellos. Genial, profe. Creo que abarcamos en forma sencilla lo que son estas dos inteligencias. Queridos maestros, tenemos que abrir los ojitos y ver quiénes son los que tienen este tipo de inteligencia. Fue un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en la próxima capacitación. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Estamos en la capacitación de maestros para niños de 9 a 12 años. Soy la profe Tami y vamos a estar tocando acerca de las inteligencias múltiples, específicamente lo que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia lógico-matemática en este grupo de edad. Primeramente, la inteligencia interpersonal, como lo mencionó la profe Flo antes, es la capacidad para comprender a los demás, captar su estado de ánimo, motivaciones, temperamentos, habilidad para relacionarse, puede asumir diferentes roles en un grupo y es capaz de influenciar también a los demás y puede formar un buen equipo. Entonces, continuando con esto, el aprendizaje cooperativo, el grupo cooperativo, sabe que los logros dependen cuando trabajan en un grupo, ¿verdad? Entonces, el resultado va a llegar a depender de cómo se va a poder resolver la situación cuando trabajan en grupo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer que el niño presenta esta inteligencia interpersonal? Primeramente, vemos cómo se desenvuelve cuando está con los demás niños, cómo es su estado de ánimo, si está contento al interactuar con los demás, si es un líder nato, si los demás le siguen, y cómo comenta también sus emociones con facilidad y también es sensible a cómo es las emociones de los demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como maestros de este grupo desarrollar esa inteligencia en estos niños? Primeramente, podemos hacerle observándolos, pero también hay otro que es a través de los juegos. Entonces, ¿cómo serían eso? Nosotros tenemos que planear situaciones imaginarias en donde los niños puedan resolverlos de esa forma, ¿verdad? Entonces, a partir de esos juegos, lo que nosotros propiciamos es los momentos de recreación, distensión, en donde los niños no tengan que estar presionados acerca de hacer la tarea y esas cosas. Entonces, ellos pueden armar los lazos con los demás niños y ahí nosotros vemos cómo se relacionan ellos con los demás. Entonces, entre las actividades que nosotros podemos realizar para poder comprender más acerca de esa inteligencia con ellos y poder observar quiénes son los más destacados en esto, serían los juegos de interacción, primeramente. ¿Y cómo serían los juegos de interacción? Son a través de consignas que nosotros ponemos a los chicos y en esas consignas entonces los demás se ayudan, entre otros para lograr conseguir esa consigna. Después tenemos los juegos en donde se necesita a los demás, es lo mismo, pero se necesita, en este caso, que puedan ser carrera de postas. Entonces, cada uno está asumiendo un rol distinto, pero se necesita la ayuda de todos para poder conseguir la meta. Después están los juegos de memoria. Los juegos de memoria pueden ser a través de dramas, teatros, en donde los niños tienen que aprender algún tipo de palabras que tengan que decir, y también están dibujar a los demás. Son juegos de memoria, entonces se puede ir practicando con los chicos, entonces se va viendo cómo se van desenvolviendo, ¿verdad? Entonces, los juegos que trabajan también para la comunicación pueden ser también vendar los ojitos, en donde se le dice, la otra persona le comunica al niño dónde tiene que ir por medio de obstáculos que se presentan, entonces le guía al niño con el que están los ojos vendados. Son juegos de comunicación. Y por último tenemos los juegos de empatía, en donde desarrollamos también en que se conozcan entre ellos, presentándole al compañerito de al lado o tratando de que busquen a la pareja que tiene mismas características, ya sea la misma remera y esas cosas. Entonces son juegos de empatía que se pueden realizar. La siguiente inteligencia que tenemos es la inteligencia lógico-matemática. ¿Y cómo esta se entiende? Sería la actividad matemática no solamente involucra en acciones, sino que también involucra lo que son los procesos de pensamientos lógicos, reflexivos, críticos. Entonces tenemos niños que son muy pensantes en esta área, ¿verdad? Entonces la habilidad del niño para explicar un cuento o realizar una explicación descriptiva, entonces es a través de una experiencia que él tiene. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer que el niño tiene este tipo de inteligencia? Primeramente es que el niño percibe objetos y todo lo que está en su entorno. ¿Cómo funciona eso?
Dominan los conceptos de cantidad, tiempo, causa-efecto, la habilidad para controlar, encontrar soluciones rápidas a los problemas. Se entusiasma también por operaciones complejas, ya sean ecuaciones, fórmulas físicas, métodos de investigación. Demuestra también interés específicamente a ciertas carreras universitarias a futuro, ya sea para ciencias económicas, química, tecnología informática, derecho y demás. Entonces, ¿qué actividades nosotros podemos realizar en ellos? Como dije anteriormente en la otra inteligencia, los juegos también son muy importantes de adaptarlos con ellos, así nosotros podemos reconocer el tipo de inteligencia que tienen estos niños, ¿verdad? Entonces, proponer siempre las situaciones para poder comprender entre dos o más cosas que puedan ser comparables y siempre establecer de manera cuantitativa más o mayor que, menor que, igual que o tantos como. Y también siempre proceder a trabajar en procedimientos de conteo, que son obviamente contar los números en este caso. Entonces, entre los principales juegos que se pueden desarrollar con ellos para poder entenderlos es principalmente el rompecabezas, el Tetris, ajedrez, que son juegos de pensamiento. Entonces también están los juegos de puntería, que es donde desarrolla el niño también para donde contar, por ejemplo, el trabajo de equipo, que puede ser cuántos están lanzando a una caja, a un cesto, entonces ir contando, son procedimientos de conteo. Después los juegos de cartas, también tenemos famoso Uno, PTI, entonces son juegos que pueden desarrollar este tipo de pensamientos para tipo de estrategias en donde el niño puede ir pensando soluciones futuras. Después están los juegos de dados, que tenemos el Ludo, Oca, entonces todos son esos juegos de estrategias específicamente, que es lo que tenemos que enfatizar más con ellos. Y los juegos de pistas, que son la famosa búsqueda del tesoro, donde los niños tienen que ir pensando de cómo llegar a su objetivo para encontrar el tesoro. Y por último, entonces, quiero dejar una pequeña reflexión, que es que todos los niños poseen la capacidad de potenciar su inteligencia, dependiendo de cuál sea. Sin embargo, la capacidad que alcancen en referencia a ella dependerá del nivel de estimulación. Y eso depende también de nuestra ayuda, y eso es lo que nosotros podemos hacer mientras observamos a los niños, interactuamos con ellos. Entonces, es muy importante siempre estar atentos a eso como maestros, también ser responsables en estimular su inteligencia y reconocer, y así aprender después a poder desarrollarla a futuro. Gracias, chicos. Pastor, que mucho hemos aprendido. Sí, nuevamente, sí, en cada capacitación hemos recibido información, hemos recibido herramientas útiles que quedan en nuestras manos para ponerlo por obra. Y nosotros, personas consagradas a Dios, personas que amamos a Dios y a los niños, tenemos todas las herramientas en nuestras manos para hacerlo por obra. Así que damos gracias a Dios por tu vida, damos gracias a Dios por esta última capacitación del año, pero te recuerdo que con el favor, la ayuda, la gracia de Dios, el próximo año venimos con todo. Dios permita que ya podamos encontrarnos en forma presencial nuevamente en nuestras capacitaciones. Así que estén atentos que a través de sus iglesias, a través de la Fundación Coeyú, a través de los diferentes medios estaremos comunicando cuando arrancamos con la primera capacitación de maestros y líderes de niños del año 2022. Entonces damos gracias a Dios por tu vida. Importante es mencionar que este material queda todo en material. el sitio de la iglesia en YouTube. En YouTube. Así que ustedes pueden entrar allí y pueden nuevamente repasar un poquito para rememorar todo lo que hemos compartido en esta última capacitación. Es más, pastor, quiero mencionar que las capacitaciones inclusive anteriores son materiales, son herramientas que están en el canal en YouTube, el canal de la iglesia, y que eso está disponible para que vos, con tu equipo de maestros, equipo de líderes de niños, ustedes lo puedan usar, pueden volver a ver, hacer una retroalimentación, porque todos los días aprendemos algo. Entonces, damos gracias a Dios por tu vida. Bendecimos tu vida, bendecimos la obra de tus manos, bendecimos a tus pastores, bendecimos la iglesia, bendecimos a la Fundación Coeyú y a cada persona involucrada, coordinadores, coordinadoras, maestros,
a todo el equipo que esté sirviendo, a los niños, ahí donde Dios te puso. Y también queremos con el pastor animarte, que dentro de tus devociones diarias, dentro de tus devocionales diarios, esté la oración por todos los niños de este país. Amén. Que ellos conozcan a Cristo, que sean guardados por Dios y que crezcan en el conocimiento de la gracia, así como dice la palabra, crecía nuestro Señor Jesús. Bendecimos tu vida y damos gracias a Dios porque estás ahí y porque pronto vamos a encontrarnos. Dios les